Hola, nuevamente vamos a ver el concepto de rigor mortis. ¿Qué es el rigor mortis? También se le llama rigidez cadavérica y significa que es una contracción. Rigor viene de rigidez y esta se va a dar principalmente cuando el ATP que se requiere para separar los puentes de actina y miocina que podemos ver aquí, haciendo que el calcio retorne al retículo sarcoplásmico, pues ya no se encuentra disponible y por lo tanto los músculos se van a quedar anormalmente contraídos. Entonces, este rigor mortis se va a instalar de 6 a 8 horas después de la muerte y va a permanecer generalmente por unas 15 a 24 horas después, dependiendo principalmente del clima. O sea, el efecto de la temperatura puede hacer o facilitar que sea más rápidamente la destrucción de estos puentes, generalmente porque los lisosomas se empiezan a destruir y las enzimas lisosomales empiezan a destruir a las proteínas. Entonces, nuevamente, recuerden, se instala 6 a 8 horas después de que la persona muere y va a durar aproximadamente de 15 a 25 horas, sobre todo dependiendo de la temperatura, y es por la deficiencia de energía y la relajación posterior al rigor mortis se va a dar principalmente por la degradación por los lisosomas. Y ahora vamos a ver algo muy importante que va a ser el músculo en el ejercicio. Entonces, el músculo en el ejercicio, sobre todo dependiendo del tipo de actividad física que se haga, es muy distinto, ¿verdad? Una carrera de 100 metros, un maratón, entonces vamos a necesitar mayor cantidad de energía, etcétera. ¿Cuáles son las variables que vamos a encontrar? Uno, fuerza. Dos, potencia. Y tres, rendimiento. Estos muchas veces se pueden utilizar indistintamente, pero significan conceptos diferentes. Primero que nada, vamos a definir a la fuerza. La fuerza va a ser una cantidad de energía que nosotros vamos a invertir para generar un trabajo. Y generalmente, hablando de deportes, es la fuerza que yo requiero para lanzar una bala, una jabalina, ¿verdad? La fuerza que yo requiero para levantar una pesa, una báscula, etcétera. La potencia va a ser esa capacidad que yo voy a tener principalmente, vean ustedes, para que el músculo se contraiga venciendo una resistencia. Yo voy a necesitar fuerza para levantar distinto peso, pero para empezar a cargar el músculo inicialmente necesito la potencia. Si yo tengo la potencia, puedo elevarlo y entonces voy a utilizar la fuerza. Entonces, ¿qué más necesito de potencia? Ejemplo, cuando nosotros vamos a saltar unos clavados y recuerden que nos necesitamos impulsar para arriba para hacer algunas figuras en el aire, vamos a necesitar potencia. Entonces, otra vez, ¿qué significa la potencia? La capacidad de contraerse venciendo una resistencia. Y vean que esto es muy distinto a la fuerza que me va a servir para hacerlo. Y por último, vamos a tener el rendimiento. El rendimiento es esa capacidad de generar trabajo por la unidad de tiempo. Y lo vamos a ver en las carreras de maratón, por ejemplo, cuando corremos en bicicleta. Yo necesito tener esa capacidad de seguir generando un trabajo, contrayendo el músculo para poder rendir mayor cantidad de tiempo. Y básicamente la mayoría de los ejercicios que requieren rendimiento, pues vamos a utilizar la mayoría de los tipos de energía. Para esto yo quiero decirles, recordarles lo que ustedes vieron en bioquímica, que una persona cuando se va a dedicar realmente a hacer un deporte, a practicar un deporte, a hacer ejercicio en serio, va a necesitar
su substrato de dónde estar generando energía. Entonces, inicialmente recuerdan moneda energética principal, carbohidratos, dieta mixta y dieta rica en grasas, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos nuevamente la imagen. Recuerdan ustedes que vamos a tener inicialmente el ATP que está en el citosol, que dura aproximadamente hasta 2 segundos. Después tenemos la energía que nos va a dar la fosfocreatina, que dura aproximadamente entre 2 y 10 segundos. Después tenemos el metabolismo anaerobio, que va a tener una duración aproximada de 10 segundos hasta 2 minutos. Y lógicamente la vía energética que me va a permitir mayor tiempo y por lo tanto para deportes de alto rendimiento va a ser la glucólisis aeróbica, que puede durar hasta horas, como sería una carrera de maratón, ciclismo a grandes distancias, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos ejemplos para que no se les olvide. ¿Por qué? Porque se me puede ocurrir preguntarles en la evaluación que ustedes anoten los ejemplos de actividades deportivas que sean de alta resistencia. Y tenemos nuevamente maratón, tenemos la natación, sobre todo cuando vamos a estar nadando tanto en crawl o en mariposa, etcétera, grandes distancias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar principalmente el metabolismo aeróbico. Después vamos a tener que vamos a utilizar el glucógeno ácido láctico para resistencia intermedia, o sea, para deportes que tienen una duración en menor cantidad de tiempo, como carreras de 800 metros, jugar fútbol. ¿Por qué? Porque a veces estamos detenidos, no todo el tiempo se está corriendo, ejemplo, también el tenis, etcétera. Entonces aquí vamos a utilizar principalmente la vía del glucógeno ácido láctico, o sea, metabolismo anaeróbico, y para descargas puntuales vamos a utilizar principalmente la fuerza, como serían las pesas, correr los 100 metros planos, donde es más importante la velocidad sobre el rendimiento. Y vamos a utilizar principalmente el ATP citosólico y la vía de la fosfocreatina. Bien, para recuperar precisamente toda esta energía que vamos a nosotros invertir durante la actividad deportiva, recuerden que necesito con qué pagarlo, y con qué pagarlo no únicamente es la cantidad de nutrientes, o sea, carbohidratos, lípidos y proteínas, sino que también tener nuestro metabolismo enzimático para poderlo obtener. Y sobre todo en el caso de la deuda de oxígeno, recuerden que yo voy a necesitar restituir y a pagar en general, después de un ejercicio importante, una deuda de 11 litros de oxígeno. ¿Por qué? Porque necesito cuando menos 500 mililitros en los pulmones, 250 en los líquidos corporales que van a estarse transportando a los sitios de utilización, 1 litro combinado con la hemoglobina y 300 mililitros en las fibras musculares, principalmente unido a la mioglobina. Por lo tanto, recuerden que después de hacer un ejercicio como una cascarita de básquetbol, echarte un tochito, bandera, jugar fútbol, bla, 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 etcétera, nosotros necesitamos restituir todo el oxígeno consumido para pagar nuestra deuda de oxígeno. Y bien, por último vamos a tener aquí la clasificación de fibras musculares lentas y rápidas, donde quiero que ustedes lean las diferencias desde el punto de vista tanto estructural como bioquímico de los tipos de fibras musculares. Esta es otra clasificación en base al trabajo, aquí en base al tipo de fibra desde el punto de vista bioquímico. Bien, vamos a ver unas pocas alteraciones como muy importantemente para aplicar lo revisado en el tema de músculo esquelético. Una patología importante que se llama miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad de tipo autoinmune
donde vamos a tener anticuerpos que están dirigidos contra los receptores de acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El nervio va a liberar la acetilcolina y todo, pero no se va a poder unir la acetilcolina con el receptor porque lo están bloqueando los anticuerpos que el organismo produce por esta enfermedad autoinmune. Entonces, esta generalmente es una parálisis de tipo descendente. Nosotros aquí en las imágenes que dicen más que 1000 palabras vemos que inicialmente va a haber una parálisis en la frente, en los párpados donde vamos a tener ptosis palpebral. Vean, aquí tengo el ojito caído, no me está haciendo ojitos, no me guiña el ojo, sino que va a tener ptosis palpebral porque hay parálisis. Va descendiendo porque yo empiezo, ¿verdad? Con la frente, los párpados y ustedes pueden decir, bueno, no hay problema, generalmente el paciente no se puede reír cuando desciende a los músculos que van a constituir los músculos de la cara, de la expresión. El problema es cuando llega a tórax y va a afectar músculos respiratorios. Y entonces sí, los pacientes con mastenia van a tener problemas. Tenemos el esguince. El esguince es cuando hay una lesión de tipo muscular en las fibras. Entonces va a haber una lesión, puede haber sangrado, va a haber edema que se va a acompañar de dolor. Y nosotros podemos tener un desgarro cuando generalmente se rompe el sitio de inserción de las fibras musculares en el hueso. Esto va a requerir generalmente de tratamiento o un mayor tiempo de inmovilidad para que sone y se fusione. Un trabajo que van a hacer ustedes en su web, pues, va a ser la distrofia muscular. Hay distintos tipos de distrofia muscular y vamos a ver que se va a deber generalmente a la alteración en una proteína contráctil que va a ser la distrofina. Esta se encuentra en el músculo y es una proteína regulatoria. Generalmente los genes que codifican para la síntesis de esta proteína se encuentran en el cromosoma X. Por eso la mujer va a funcionar como una portadora y el que la va a padecer es el hombre. Esta es una enfermedad progresiva y reversible que lleva a la muerte a temprana edad, sobre todo en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, que puede afectar a uno de cada 5,000 recién nacidos, y vean cómo va progresivamente conforme crece el niño, produciendo este tipo de parálisis. Nuevamente, la mayoría de los pacientes pueden llegar a morir de insuficiencia respiratoria por parálisis de músculos respiratorios. Es una parálisis generalmente de tipo ascendente. Primero va a afectar a los músculos de los miembros inferiores y va ascendiendo, a diferencia de la miastenia gravis, que es de tipo descendente. Aquí tenemos otro concepto que es la hipertrofia, donde va a aumentar la masa del cuerpo. Pueden ver ustedes estas imágenes. Por lo tanto, vamos a tener, al estar aumentando la cantidad de filamentos de actina y miosina, va a aumentar el volumen y el tamaño de la fibra, por eso es que nosotros lo vamos a ver. Esto se desarrolla más en los que desarrollan el físico-culturismo. También vamos a tener otros dos términos, conceptos, que es la hipotrofia y atrofia. Hipodisminución de la masa total del músculo. Sobre todo, muchachos, esto se puede llevar a cabo, la hipotrofia, cuando no se utilizan las fibras musculares. En el caso de la inmovilidad o en pacientes que tienen parálisis puede llevarse o llegarse a la hipotrofia y a la atrofia. La hiperplasia va a ser un aumento del número de fibras. En realidad, lo que nosotros tenemos es que no se sintetizan mayor número de fibras, sino que se dividen. Y bueno, muchas gracias. Les agradezco. Hasta acá vamos a llegar con músculo esquelético.